Buenas tardes, ¿cómo están alumnos? Continuando con el desarrollo de la cátedra, el tema que vamos a hablar hoy va a ser herida y hemorragia. Para comenzar a hablar, vamos a definir lo que es la herida. La herida se define como la pérdida de solución de continuidad que se produce en un tejido u órgano tras un traumatismo mecánico. Según su forma la clasificaremos en heridas incisas, contusas, inciso-contusa, compleja, etc. Clasificación que se correlaciona con el mecanismo de producción. Eso es la introducción de lo que es el concepto de herida y qué es una herida. Entonces, una herida decimos que es una pérdida de solución de continuidad. A continuación vamos a clasificar las heridas y vamos a desarrollar cada una de ellas. Algunas heridas que se clasifican son las siguientes: abrasión, incisa, laceración, punzantes, amputación, abulsivas. Son algunos ejemplos de heridas que podemos encontrar o que se pueden presentar. Vamos a comenzar a clasificar las heridas. Heridas por contusión. Las heridas por contusión son lesiones traumáticas de la piel en la que ésta conserva su integridad. Existe rotura de vasos sanguíneos. Esto es el mal llamado hematoma o moretón, en el término criollo, como dicen algunos. Esta herida por contusión no se produce pérdida de solución de continuidad a nivel visible, sino por debajo de las capas de la piel. Se rompen los vasos sanguíneos y se produce un hematoma. Por eso es que vemos un hematoma de color cianótico, de color morado, como se dice. Las heridas incisas son producidas por instrumentos de hojas afiladas y cortantes. En general, la longitud del corte en la superficie supera las profundidades de su penetración. Los bordes son limpios, sin contornos tortuosos. La herida incisa, como se desarrolló recién, son heridas que los bordes son bien regulares y son hechos, por ejemplo, con elementos filosos de borde regulares. Ejemplo, la hoja de un bisturí. Por eso se llama incisión quirúrgica. Las heridas contusas. La solución de continuidad se produce por agentes traumáticos obtusos, casi siempre actuando sobre un plano duro subyacente. Los bordes se encuentran magullados, desvitalizados, apreciándose a veces pérdida de sustancias en el contorno de la herida. Las heridas contusas son aquellas heridas que son producidas por elementos cortantes de borde irregulares. Ejemplo, un serrucho, la hoja de una sierra de carnicería. Son heridas que cortan la piel, pero a la vez magullan los bordes. Otro tipo de heridas son las heridas punzantes, producidas por agentes traumáticos, puntiagudos, crean una solución de continuidad externa, mínima, puntiformes a veces, siendo mayor la profundidad anatómica que alcanza. Las heridas punzantes, como su nombre lo dice, son heridas cortopunzantes y son hechos por elementos punzantes. La gravedad de la lesión no va a depender de la longitud de la herida, sino de la profundidad de la herida. Ahí está la característica de este tipo de herida. Su gravedad depende de la profundidad de la herida punzante. La herida por arrancamiento o abulsión. El agente traumático actúa arrancando los tejidos de forma parcial o completa. Uno de los ejemplos más frecuentes en el servicio de urgencia sería scalp, que es el arrancamiento del cuero cabelludo por un accidente de tránsito. O una herida por arrancamiento, ejemplo, una mordedura de perro, pero con arrancamiento del tejido. Son tipos de heridas que se pueden presentar. Otro tipo de clasificación son las heridas por abrasiones. Son heridas producidas por mecanismos de fricción, muy frecuentes en los accidentes de tráfico. Se comportan como quemaduras y como tal hay que tratarlas. No van a requerir sutura, pero sí curas para dirigir la cicatrización. La herida por abrasión son las denominadas en forma criolla las famosas raspaduras que se produce cuando nos lesionamos contra un material rígido áspero. Por ejemplo, cuando nos caemos al asfalto, lo que se produce es, por el mecanismo de fricción, se separa la primera capa de la piel y se caracteriza porque es muy parecida a una quemadura de primer grado. Es muy dolorosa, muy molesta este tipo de herida.
Herida por aplastamiento casi siempre se correlaciona con lesiones internas importantes. En los miembros se debe descartar el síndrome compartimental. Cuando hablamos de heridas especiales, hay dos tipos de heridas especiales, por arma de fuego y por mordedura. Vamos a hablar por arma de fuego. ¿Por qué son especiales las heridas por arma de fuego? Principalmente armas de fuego de bajo calibre. Ejemplo, un calibre 22. Este proyectil ingresa al cuerpo, pero no tiene la fuerza de salir nuevamente del cuerpo. Ejemplo, ingresa el proyectil por el tórax anterior y rebota en la parte posterior de la parrilla costal. ¿Por qué? Porque no tiene la suficientemente fuerza el proyectil. Y lo que hace al rebotar es que puede ir a parar ese proyectil en cualquier parte del tórax o el abdomen. Pero en ese recorrido que hizo el proyectil hasta parar donde quedó el proyectil, lesionó varios órganos. Entonces es una herida grave. A nivel externo, solamente a lo mejor se ve una pequeña, un pequeño hilo de sangre, como se dice. Pero a nivel interno, el proyectil hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque el proyectil dañó varios órganos internos. Por eso son especiales las heridas por arma de fuego de bajo calibre. La herida por mordedura. Las heridas por mordedura también son especiales. ¿Por qué? Porque las mordeduras pueden transmitir cualquier tipo de enfermedades contagiosas, Ejemplo, la rabia o la peste bubónica, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con este tipo de patología? Este tipo de patología se transmite por mordeduras de animales o personas inclusive. La herida generalmente es insignificante, es mínima la mordedura, pero ¿qué puede acarrear este tipo de enfermedades? O no solamente enfermedades, puede producir una infección a nivel local o a nivel generalizado, debido al gran contenido de gérmenes que tiene la boca. Ejemplo, si alguna vez tuvieron la mala suerte de ser mordido por un perro, si se dan cuenta o lo sintieron, duele mucho la mordedura de perro. Por más que sea esos perros chiquitos, al clavar sus colmillos, nada más dejar la marca, por más que sea mínima la lesión, igual molesta, igual duele. ¿Por qué? Por los gérmenes que tiene la boca del animal. Por eso son especiales estas heridas, porque aparentemente no aparentan, disculpen la redundancia, no aparentan ser graves, pero sí son graves por lo que puede transmitir la herida. ¿Qué primeros auxilios se dan en este tipo de herida? La herida va a depender la gravedad de la profundidad, la extensión, la localización, la suciedad evidente, cuerpos extraños o signos de infección. Son signos y síntomas que nos van a decir a nosotros la gravedad de la herida. ¿Qué primer auxilio van a realizar nosotros como auxiliadores? Cohibir la hemorragia, si hay hemorragia, desinfección del material de curas, desinfección de las manos del socorrista, limpieza de la herida con agua oxigenada o con agua y jabón del centro de la periferia. Si la herida es profunda, utilizar suero fisiológico para su limpieza. Si la separación de bordes es importante, la herida necesitará sutura por un facultativo. Si no es así, pincelar con un antiséptico y dejar al aire. Si sangra, colocar un vendaje compresivo, gasa sujeta con venda, no muy apretada. Recomendar la vacunación contra el tétano o la rabia, por ejemplo, y no utilizar directamente sobre la herida alcohol, algodón, polvos o polmadas con antibióticos. Esto es muy importante, alumnos. Efectuar la evaluación inicial de la víctima, controlar la hemorragia y prevenir la aparición de shock. Ejemplo, la herida está muy relacionada con la hemorragia, por eso a continuación vamos a hablar de hemorragia, porque depende de la característica y el tipo de herida, puede llevar a una hemorragia. Por eso más adelante hablamos de hemorragia. Cubrir la herida con un apósito estéril y procurar el traslado en la posición adecuada, controlando las constantes vitales. No extraer cuerpos extraños e enclavados. Fijarlos para evitar que se muevan durante el traslado y causen nuevos daños en su interior. Bueno, acá yo puse nuevamente el dibujo y el signo de pregunta para que ustedes a través del foro puedan preguntar cualquier consulta que tengan. Lo que vamos a hacer es, a través del foro, ustedes preguntar o consultar cualquier inquietud que tengan sobre la clase de herida. A continuación, vamos a hablar de hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? Es la salida de sangre de una arteria veno-capilar por ruptura de sus paredes.
El concepto de hemorragia es la salida de sangre de un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo puede ser arterial, venosa y capilar. Algunas de las causas que pueden producir una hemorragia: accidentes, lesiones, úlceras, etc. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una persona que está con una hemorragia? Piel pálida, sudorosa y fría, confusión, excitación y coma, pulso taquicárdico, acelerado, taquifígmico o débil, respiración acelerada y superficial, taquipnea y sensación de sed. Son los signos y síntomas que va a depender del grado de hemorragia que tenga esa víctima. Va a depender, es decir, de la cantidad de sangre que está perdiendo o que ha perdido la víctima. La hemorragia se va a clasificar en 3 partes: según sus vasos sanguíneos, según la cantidad de sangre que pierde la víctima y según el punto de origen de la hemorragia. Según el vaso sanguíneo, se va a clasificar en hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. La hemorragia arterial, el sangramiento es rojo brillante y sale en forma de borbotones. Con cada pulsación se va a ver que va saliendo el color rojo rutilante de la sangre, entonces decimos que es una hemorragia arterial, es de carácter grave. La hemorragia venosa es un sangramiento desde rojo oscuro y sale en forma continua, no sale en forma de borbotones como la hemorragia arterial. La hemorragia venosa, ¿por qué nos damos cuenta? Porque el color de la sangre es sangre rojo oscuro. Así como, le doy esta característica estimativamente para que usted tenga una idea, así como el color del vino tinto, así es la sangre venosa. La hemorragia capilar, el sangramiento de forma escasa y de forma de napa, y el color también es rojo rutilante, pero es de forma escasa y en forma de napa. Esa es una forma de clasificar según el vaso sanguíneo: arterial, venosa y capilar. Según la cantidad de sangre perdida, la hemorragia se puede clasificar en leve, moderada y grave. Teniendo presente que el flujo sanguíneo oscila entre 4 litros, si la persona pierde menos del 20% del total de sangre circulante, decimos que es una hemorragia leve. Si la persona pierde entre un 20 y un 40% de sangre circulante, decimos que es una hemorragia moderada. Y si la víctima pierde mayor del 40% de sangre circulante, decimos que es una hemorragia grave. Entonces, según la cantidad de sangre perdida, la hemorragia se clasifica en leve, moderada y grave. Leve menos del 20%, moderada entre un 20 y un 40% del total de sangre circulante, y grave mayor al 40%. Y después tenemos según el punto de origen de la hemorragia: externa e interna. Cuando hablamos de externa, es la clásica en la que nosotros vemos la salida de sangre, que puede ser por una pérdida de continuidad del miembro superior, inferior, ya sea por una herida incisa, una herida punzante. Nosotros lo estamos viendo, eso es externo. Y la hemorragia interna, cuando hay un sangrado interno de algún órgano del cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la persona puede vomitar con sangre, defecar con sangre, orinar con sangre. Son signos que nos van a llevar a nosotros a que la persona está con una hemorragia interna. ¿Y cómo más nos damos cuenta? ¿Cómo? Va a presentar palidez extrema del accidentado, sensación de mareo o desvanecimiento, pulso débil o imperceptible, dificultad respiratoria en caso de sangrado torácico, abdomen muy sensible o rígido, distendido, hematoma en diferentes partes del cuerpo, pérdida de sangre por recto o vagina, ejemplo, vómitos con sangre, fractura cerrada, manifestaciones de shock, son otras señales que nos pueden llevar a decir a nosotros que la víctima está en una hemorragia interna. Eso es hemorragia, los signos y síntomas, cómo clasificamos la hemorragia. Y ahora, ¿cómo vamos a actuar nosotros como auxiliadores en primer auxilio ante una situación de hemorragia? Esta situación de actuación va a depender del tipo y gravedad de hemorragia que vamos a nosotros a atender. Las formas de trabajar van a ser apósito a presión, compresión digital, taponaje y torniquete. Apósito a presión es lo más clásico, una hemorragia externa, colocar paño limpio y presión durante 5 a 10 minutos. Si se empapa el paño, no retirar, sino que colocar otro encima y luego hacer vendaje. Este apósito a presión
hacer presión en el lugar de la hemorragia. Y si es a nivel de algún miembro superior o inferior, lo que tenemos que hacer, aparte de presionar, debemos elevar el miembro por encima a la altura del corazón. Lo que estamos logrando con eso es disminuir el riego sanguíneo hacia el lugar de la hemorragia. Otra forma que tenemos es la compresión digital. Se comprime directamente el sitio sangrante, pero se comprime la arteria de mayor calibre que irriga el miembro. Ejemplo, si es una hemorragia inferior, miembro inferior, vamos a comprimir la arteria femoral para tratar de irrigar la menor cantidad de sangre hacia el lugar de la hemorragia. Otra forma de trabajar es el taponaje. El taponaje se va a realizar cuando hay una hemorragia interna. Ejemplo, sangrado de nariz, por vía vaginal, por vía rectal. El más común que alguna vez, que todos habremos hecho, es el taponaje de fosas nasales. Cuando nos sangra la nariz, lo que hacemos es un pequeño apósito, ¿sí? una pequeña torunda de algodón, y lo que colocamos en las fosas nasales para disminuir la salida de sangre o detener la salida de sangre desde la fosa nasal. Eso es el taponaje. Y por último, lo que vamos a hacer es el torniquete. El torniquete es la última elección que vamos a realizar alumnos. ¿Por qué? Porque el torniquete no solamente disminuye el riego sanguíneo de la herida, sino disminuye el riego sanguíneo de todo el miembro afectado. Ejemplo, se va a realizar en miembros inferiores y miembros superiores. Y debemos hacer por encima del lugar de la hemorragia, entre la herida y el corazón. Ahí tenemos que realizar el torniquete. Y como le dije yo recién, no solamente disminuye el riego sanguíneo a la herida, sino también de todo el miembro afectado. ¿Cómo se realiza un torniquete? Si ustedes van a ver la imagen, debemos tomar alguna tela o un cinto, nunca realizar con cables o alambre. ¿Por qué? Porque podemos producir el corte y mayor herida hacia la víctima. Debemos hacer un nudo y por encima del nudo colocar un palo, un elemento recto. Volvemos a hacer un nudo y comenzamos a girar ese palo. Al comenzar a girar, esto va a comprimir y va a dejar de irrigar sangre al miembro. Por supuesto, vamos a detener el sangrado, vamos a salvar la vida de la víctima, pero corre el riesgo que la víctima pierda el miembro afectado. ¿Por qué? Porque pierde toda la irrigación sanguínea de ese miembro afectado. Bueno, esto es lo que fue el tema herida y hemorragia. Herida, ¿qué es el concepto de herida? ¿Cuáles son los tipos de heridas que tenemos y cómo se clasifican? ¿Cómo trabajar en la herida? ¿Qué es una hemorragia? ¿Cómo se clasifica una hemorragia? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una hemorragia? ¿Y cómo trabajamos una hemorragia nosotros? Cualquier consulta, cualquier duda, nos escribimos en el foro de la cátedra. Buen alumno, que tengan buenas tardes y continuamos con otro tema que a continuación vamos a desarrollar, que va a ser shock, crisis convulsiva y quemadura.